Hello and welcome to another episode of India and Hola y bienvenidos a otro episodio de India y la Izquierda Global. Si eres nuevo en el programa, por favor, no olvides suscribirte. También puedes considerar hacerte miembro de YouTube, apoyar en Patreon o donar una pequeña cantidad usando el enlace en la caja de descripción. Pero al menos, mira este programa, dale a me gusta, compártelo y por favor comenta. Sin más preámbulos, déjame dar la bienvenida a nuestro invitado de hoy, el profesor C.P. Chandrasekhar. El profesor Chandrasekhar se jubiló del Centro de Estudios Económicos y Planificación de la Universidad Jawaharlal Nehru en Nueva Delhi, tras décadas de docencia. Oficialmente, sus áreas de interés incluyen el papel de las finanzas y la industria en el desarrollo, pero en realidad escribe sobre prácticamente todas las áreas principales de la economía, incluida la agricultura. Profesor Chandrasekhar, bienvenido de nuevo a India y la Izquierda Global. welcome back to India and Global Left. Gracias por invitarme de nuevo. India is in the news thanks to President India está en las noticias gracias al presidente Trump. Estados Unidos ha impuesto aranceles del 25%, que se basan en razones económicas, y luego un 25% adicional por motivos geopolíticos, específicamente por la compra de petróleo ruso. Quiero centrarme en la discusión económica por el momento. Pero antes de profundizar en la India y los problemas de los aranceles, ¿podrías contarnos un poco sobre los patrones de integración de la India con la economía estadounidense? Muy a menudo, los ideólogos de la globalización neoliberal o de los mercados libres argumentan y señalan los números del déficit comercial como prueba de los enormes beneficios obtenidos por las economías emergentes. En este contexto, el presidente Trump y la administración estadounidense presentan estos 40.000 a 42.000 millones de dólares como prueba de que la India es opresiva de alguna manera. Pero vemos que en la India, las corporaciones estadounidenses, desde Amazon hasta Facebook de Meta, pasando por Microsoft, Apple y todo tipo de marcas de consumo, desde Cafe Coffee Day hasta McDonald's, así como los inversores institucionales en forma de IED o inversores de cartera calificados, están presentes en toda la economía india y se benefician enormemente de todo ello. Así que, para entender esta relación entre Estados Unidos e India, que muchos argumentan que debe replantearse en este momento, si pudieras contarnos un poco sobre cómo la India se vio entrelazada con la economía estadounidense como parte de esta globalización neoliberal más amplia, sería estupendo. Bueno, ya sabes, supongo que utilizar el criterio del déficit comercial realmente no nos va a ayudar a entender la forma en que la India está integrada, y posiblemente ni siquiera explique la razón por la que la administración estadounidense bajo Trump está apuntando a la India. Creo que si observas la integración, realmente, en primer lugar, debes darte cuenta de que la India no es una economía que, a pesar de años de esfuerzo y mucha retórica por parte del Estado, haya logrado diversificarse hacia la manufactura y convertirse en un centro de producción manufacturera en sí misma, o en un centro de manufactura para inversores extranjeros que la utilicen como ubicación para la producción orientada al mercado mundial, incluyendo a Estados Unidos. Por ejemplo, sería demasiado seguro para un país como Vietnam. Tampoco es este déficit comercial tan perjudicial para la economía de Estados Unidos. Y si realmente lo miras desde el punto de vista de la India, las áreas más importantes de integración serían en sectores como la exportación de servicios de software, exportaciones de servicios habilitados por TI de diversos tipos, que obviamente no están sujetas al tipo de restricciones que se han impuesto, porque en realidad estamos hablando principalmente de comercio de bienes. Así que preguntas si va a haber un impacto inmediato en toda la economía india. No hay razón para creer que esto vaya a ser excesivamente perjudicial. Pero la forma en que esto resulta perjudicial es en dos sentidos, creo yo. Primero, por supuesto, es perjudicial porque la India ha renunciado a cualquier esfuerzo por intentar realmente construir una base manufacturera propia
orientada principalmente a la producción tanto para el mercado interno como para mercados internacionales diversificados, hacia otros países, digamos, del sur global. Y en segundo lugar, hay áreas específicas en las que la India, no necesariamente solo por su propia fortaleza, como por ejemplo en productos farmacéuticos o textiles tal vez, encuentra en Estados Unidos un mercado significativo o importante. Así que hay industrias concretas y lobbies industriales particulares. Y por supuesto, eso incluiría a algunos productores de petróleo, es decir, productos derivados del petróleo, que en realidad han estado intentando acceder a petróleo barato para procesarlo y exportarlo, incluso a mercados internacionales como Estados Unidos. Así que podría haber entidades específicas que se vean afectadas. Pero la verdadera cuestión es que esto cierra cualquier intento de seguir el tipo de estrategia que de hecho se ha intentado sin éxito durante mucho tiempo. Desde que en cierto sentido la reforma económica, si se le quiere llamar así, reforma neoliberal, comenzó en la India a mediados de los años 80 y después, pero especialmente bajo la administración actual, que realmente ha considerado todo este argumento de que la India se convierta en el China más uno. Y si estos aranceles realmente se mantienen, eso significaría que esa oportunidad se ha visto considerablemente cerrada, porque un mercado importante para ello habría sido posiblemente el mercado estadounidense. Por último, aunque digas que no queremos entrar en la política del asunto, debemos reconocer que, quiero decir, ya sabes, los países se ven afectados por la imposición de aranceles por una de dos razones. Una, por supuesto, es si el nivel relativo de los aranceles que se les imponen es más alto que el de los aranceles impuestos en otros lugares. Y en segundo lugar, si en realidad, en lo que respecta a todos los países, la elasticidad, precio de las importaciones a Estados Unidos es significativa, y el aumento de precios que se produce como resultado de la imposición de estos aranceles provoca una caída en la demanda de productos importados en Estados Unidos. Así que si lo miras de esa manera, si hubiera sido solo el 25%, el arancel base que se anunció es el arancel recíproco que se anunció en primera instancia. Por supuesto, seguiría siendo superior al 20%. India aún no es un exportador exitoso en la mayoría de los sectores, así que eso habría afectado a la India. Pero si realmente pasas del 25% al 50%, porque ahora estás utilizando los aranceles no solo como una herramienta económica, sino también como un arma para presionar a los países a aceptar ciertas posturas políticas, entonces eso afecta a la India de manera muy significativa si se mantiene en el tiempo. No sabemos si va a durar. En cualquier caso, al gobierno indio se le ha dado algo de tiempo. Pero si se mantiene, eso puede tener un efecto. Y la forma en que afectaría, creo, sería en términos de una necesaria reorientación del tipo de estrategia de crecimiento y de manufactura que tienes. Y si este es el camino que se sigue, no lo sabemos. La próxima vez podría ser usando H1B, usando visados, lo que sea. Podrías ver también afectado el sector de servicios, lo cual por supuesto tendría un gran impacto en la India. La industria de la joyería en particular, el mercado estadounidense es un mercado enorme, y los representantes han dicho hoy que podrían haber pensado en sobrevivir con un 25%, pero un 50% es simplemente imposible. Están hablando de trasladar algunas de las líneas de producción a países de Oriente Medio donde los aranceles son más bajos, o de utilizar México como un tercer destino para enviar productos a Estados Unidos. Ahora bien, por supuesto, hay otros sectores: confección, productos farmacéuticos, en cierta medida electrónica y productos químicos. Mi pregunta para usted es, ¿hasta qué punto pueden estos aranceles afectar la generación de empleo en términos del sector industrial en general? Permíteme explicarlo de esta manera. Realmente estás en una situación en la que, si tomas un sector como el de las gemas y la joyería,
el valor añadido es muy bajo. Estás importando gran parte de estos productos y los estás procesando. Así que en realidad, lo que obtienes es una pequeña cantidad de valor añadido, en la que una parte significativa corresponde al beneficio de quienes son los productores. Algunos de ellos pueden ser pequeños productores, por supuesto. Así que estás generando empleo, pero no se trata realmente de un tipo de empleo que consideremos lo suficientemente digno como para poder sostener algún tipo de crecimiento en el mercado interno, ni para que tenga efectos multiplicadores significativos en el mercado nacional. Así que tenemos que reconocer que esto es negativo, porque estamos en una situación en la que el subempleo es enorme, y por lo tanto cualquier efecto adverso sobre el empleo es malo. Yo pensaría que sí. ¿Qué pasa con la industria de la confección, que se supone que es? La industria de la confección no depende solo de las importaciones de ropa e hilo. Quiero decir, en la industria de la confección tenemos nuestra propia industria textil, que es significativa. El problema de la industria textil era que no podía utilizar toda su capacidad al máximo. Así que puede que haya tejidos industriales específicos o algo que todavía importamos para poder procesarlo. Pero en realidad, gran parte de ello, las gemas y la joyería, no entran en esa categoría. Así que, como yo lo veo, si en una industria así alguien dice que podemos recortar un 25%, ¿de dónde va a salir ese 25%? Si ya estás en una situación en la que es una industria de bajo valor añadido, ¿cuánto va a salir del beneficio y cuánto de los salarios? Así que podría haber implicaciones negativas para el empleo. Pero son implicaciones negativas en una situación del 25%, en la que en realidad ese empleo es incluso peor que el mal empleo que ya tienes en muchas de esas unidades. Así que necesitamos, quiero decir, la cuestión es que en lugar de quedarnos atrapados en este tipo de estructura de pensamiento en la que la gente cree que la única manera de crecer en el mundo actual es a través de los mercados globales, cuando en realidad no se ha conseguido mucho en ese sentido, salvo en los servicios. Entonces te encuentras en una especie de trampa. Es decir, la pregunta debe ser, oye, ¿es posible que puedas realinear tu estrategia para realmente tener, ya sabes, es un país grande, aunque tengamos bajos ingresos per cápita, contamos con un mercado interno significativo. Se puede tener un proceso de crecimiento impulsado por los salarios, pero eso requeriría un cambio en la forma en que se concibe la propia estrategia de crecimiento. En lugar de sentarse y, ya sabes, lamentarse por el hecho de que, bueno, han puesto el 50% en vez del 25%. Correcto. Hablaré de las alternativas, algunas de las posibilidades sobre formas alternativas de participar o tomar un camino diferente. Pero si pudiera empezar con su colega, la profesora Shayati Ghosh. Ella escribió un artículo sobre el objetivo más amplio de Trump con estos aranceles y analiza el caso de Indonesia, donde Estados Unidos ha, entre comillas, negociado con éxito un acuerdo y el reciente acuerdo comercial de la India con el Reino Unido. Su argumento es que tanto el Reino Unido como Estados Unidos están utilizando estos acuerdos comerciales de manera efectiva para abrir aún más los mercados emergentes, desmantelando restricciones que van desde el control de calidad hasta los derechos de patente, las barreras arancelarias y así sucesivamente. El argumento general es que se trata de una mayor escalada de la ideología de libre mercado, en la medida en que las economías emergentes se habían resistido. ¿Lo ve usted de la misma manera que su colega, la profesora Ghosh? Como te dije, suponiendo que olvidamos estos aranceles políticos, ya sabes, pones aranceles a Brasil porque no estás contento con la forma en que tratan a Bolsonaro. Pones aranceles a la India porque están importando crudo de Rusia, pero en realidad no es porque estén importando crudo de Rusia, porque quiero decir, las importaciones de petróleo de Rusia, directa o indirectamente, también están ocurriendo en Estados Unidos y en Europa. Así que ese no es realmente el problema.
Lo que realmente estás diciendo es que si lo miras, si observas los aranceles recíprocos básicos, la cantidad que vas a obtener depende de dos cosas. Una es, como he dicho, que depende de la elasticidad de las importaciones, la elasticidad precio de las importaciones en Estados Unidos, que en el caso de ciertos productos y dada la distribución de clase en el consumo de estos productos, puede ser significativa en determinadas áreas. Pero la segunda, por supuesto, es que hasta ahora parece haberse reflejado solo en el acuerdo no documentado con Vietnam, que estás diciendo, escucha, si realmente eres tratado como un centro por un país como China, que puede ser muy competitivo, entonces no nos vamos a conformar con un 20%, de hecho vamos a poner un 40%. Entonces, lo que estás diciendo es que en realidad voy a utilizar el arancel como un instrumento para evitar que te conviertas en la base de ubicación para cualquiera de quienes quiero impedir importaciones. La tercera cosa que estás diciendo es, por supuesto, que si el beneficio que vas a obtener está por tanto limitado porque lo impones a todos, solo puede haber otras dos razones por las que lo haces. Una es que vas a usarlo como un arma para otros fines, y no tienen por qué ser solo políticos. Estoy completamente de acuerdo en que lo que intentas hacer es, en realidad, decir, ven a la mesa y hablemos. Y cuando se debate, en realidad no vamos a fijarnos solo en, ya sabes, cuánto nos vas a conceder en términos de reducción de aranceles o de restricciones cuantitativas para que podamos reducirlas. Vas a decir que no, que tienes que darnos las siguientes concesiones adicionales. Y eso podría entrar no solo en ámbitos como la propiedad intelectual o la regulación de la inversión extranjera. Podría tratarse, por ejemplo, de la imposición de impuestos digitales, impuestos a servicios digitales. Podría ser cualquier cosa. Puedes poner cualquier cosa sobre la mesa cuando utilizarlo, cuando convierte los aranceles en un arma. Y por supuesto, se pueden utilizar los aranceles como arma por motivos políticos. Así que en realidad lo que estás haciendo es utilizar los aranceles como arma. Y en ese proceso podrías exigir toda una serie de cosas. Podrías decirle a Vietnam que deje de ser un centro de producción china. Podrías decirle a Indonesia, escucha, cambia tus leyes respecto a la propiedad intelectual, etc. Puedes hacer cualquier cosa. Pero la segunda cosa es, creo que, ya sabes, existe esta percepción de que, a pesar de la falta de claridad sobre cuál será exactamente el impacto en las importaciones totales, existe esta percepción que tiene la administración Trump de que van a obtener una cantidad significativa de ingresos por aranceles de esto. Así que él va a intentar usar esto en cierto sentido para extraer ingresos con el fin de poder amortiguar su especie de gran y hermosa factura, ya sabes, donde quiere dar estas grandes concesiones fiscales a las corporaciones y a otros dentro de Estados Unidos, supuestamente en nombre de ayudar, ya sabes, a la clase trabajadora blanca o lo que sea. Él quiere recortar, ha seguido adelante con los recortes a Medicaid y cosas por el estilo, pero también espera obtener ingresos y no quiere recaudar impuestos dentro de Estados Unidos. Pero la cuestión es que eso olvida que primero, alguien tiene que pagar esos impuestos adicionales. Entonces realmente se va a trasladar en forma de inflación y por lo tanto tendrá un efecto adverso en la distribución de ingresos dentro de Estados Unidos. Es algo que parece como si no estuvieras recaudando impuestos directamente. Lo haces de una manera, ya sabes, poco sincera, insidiosa, en la que obtienes ingresos para ti mismo, si eso es cierto. Pero esto no está claro. Depende. Tendremos que esperar y ver. ¿Solo nos va a generar algo de inflación sin demasiados ingresos? ¿O realmente le va a proporcionar a la administración Trump una cantidad significativa de ingresos? Así que podría haber varios resultados. Una vez que decides utilizar los aranceles como arma, ya no te mantienes en el punto de partida, que es decir, quiero traer la manufactura de vuelta a Estados Unidos.
Has pasado a un terreno completamente diferente. Un terreno que tiene múltiples implicaciones económicas y, por supuesto, también implicaciones políticas. So what you were saying is that once you start Entonces, lo que estabas diciendo es que una vez que empiezas a moverte en esta dirección, literalmente puedes poner cualquier cosa sobre la mesa y usarla como moneda de cambio para decir, danos esto, o si no, imponemos aranceles. Y en segundo lugar, decías que parte de esto también tiene que ver con obtener ingresos, dado el gran y hermoso proyecto de ley y su déficit, y teniendo en cuenta que una parte de su propia base electoral está tan ideológicamente motivada por el problema del déficit. Además, el cambio en el mercado de bonos, del que hablaré más adelante, es otra preocupación. Si pudiera preguntarte un poco sobre estos tres sectores. El sector agrícola en Estados Unidos, que parece estar quedándose atrás en términos de desarrollo general, me refiero a la base rural. Hay datos que muestran que la base rural se ha rezagado y esta es una parte importante de la base electoral del giro político hacia la derecha en Estados Unidos. Así que quieren volcar sus productos agrícolas altamente subvencionados y mecanizados en economías emergentes como la India. Luego está el mercado de defensa, que por supuesto está enormemente inflado, pero aún así quiere más. Quiere vender más a la India sin ninguna transferencia de tecnología o con armas obsoletas de generaciones anteriores, a pesar de todos los retrasos en las entregas. Y por último, también está el mercado del petróleo. Quiere vender más petróleo y sustituir parte del petróleo con descuento que llega de Rusia. Se trata también de estas tres cosas, porque eso es lo que la administración Trump está impulsando. En lo que respecta a la agricultura, esto no es un asunto de Trump. Quiero decir, subvencionar la agricultura de múltiples maneras siempre ha sido una política estadounidense, aunque lograron conseguir un acuerdo extremadamente favorable en el Acuerdo sobre Agricultura de la OMC, que por supuesto ahora consideran insuficiente y por eso quieren ir más allá de la OMC. Pero seamos sinceros, ¿qué era la PL 480? La PL 480 era un acuerdo por el cual decían que te darían trigo porque querían deshacerse del excedente de trigo para proteger a los agricultores allí. Y decían, te daremos trigo en términos de tu moneda local. No tienes que pagar en dólares. Si no tienes que pagar en dólares, nos pagarás en lo que sea, pesos, rupias o lo que sea. Y nosotros tendremos ese dinero y queremos cierto grado de libertad para poder usar ese dinero. Así que usas ese dinero para crear la USAID, para establecer fundaciones educativas de Estados Unidos. Lo utilizas para financiar todo tipo de operaciones encubiertas en muchos países porque tenías esto, lo que en muchos casos se llamaba los fondos Cooley porque venía con la disposición Cooley. Y ya sabes, usas ese dinero. Pero, ¿por qué tenías esos fondos en primer lugar? Los tenías porque intentabas deshacerte de los excedentes de los agricultores estadounidenses. Y eso tuvo el efecto de mantener bajos los precios agrícolas en muchos países en desarrollo. Lo que llevó a, quizás no sea el mejor término, pero para simplificar, un sesgo urbano en la política. De hecho, discriminaste contra la agricultura para poder obtener los excedentes y alimentar a la mano de obra no agrícola, que intentabas utilizar para construir la industria con éxito de otro modo. Así que, como dije, tuvimos el acuerdo sobre agricultura, donde básicamente convertiste todas las subvenciones que dabas a la agricultura en algo que podía incluirse en lo que se llamaba la caja verde. Y luego tenías una caja ámbar y una caja roja, y pusiste a todos los países en desarrollo, incluida la India, por ejemplo, en gran parte en la roja. Tenías un precio de referencia, que era un precio de referencia en términos absolutos, que se convirtió en el precio con ese que utilizas estas subvenciones. Así que esta idea de tener que cortejar a la población agrícola en Estados Unidos, o a la comunidad agrícola, como quieras llamarla, ha sido cierta tanto si miras a periodos mucho anteriores, incluso antes del auge del neoliberalismo y de Ronald Reagan y demás,
como si lo miras después. Se ha intensificado, ha adoptado nuevas formas, y estoy seguro de que eso es algo que se intentará. Y en todas las demandas que están haciendo, está muy claro que quieren que sus agricultores tengan un mejor rendimiento. Ya sea la gran soja, el gran trigo o lo que sea. Así que tienes razón, sí. El complejo militar industrial, el núcleo del complejo militar industrial, está ubicado en Estados Unidos. No es que termine en Estados Unidos, pero está ubicado allí. Por eso él es tan transaccional. Trump está dispuesto a cambiar su actitud hacia Ucrania. Ahora no quiere un acuerdo con Ucrania. Solo quiere que los europeos compren equipamiento de defensa militar a Estados Unidos y se lo proporcionen a Ucrania. Eso es lo que quiere. Así que él dice, aumenten su gasto en defensa. Usen ese dinero en defensa para comprarnos a nosotros y por favor, déselo a Ucrania, y no pondremos ninguna objeción. No diremos, no, esta guerra no debería librarse y debería resolverse, y así sucesivamente. Así que pueden simplemente cambiar su... Y por supuesto es cierto que, ya sabes, de ser una nación que consumía mucho gas y petróleo, que en realidad tenía un problema. Seamos sinceros, una de las razones, y no es la única razón, por la que hubo inflación en los años 70. Pero sean cuales sean las razones internas, en las que no quiero entrar aquí, que llevaron a la inflación tras finales de los años 60 y principios de los 70, se agravó significativamente por los shocks del petróleo, los shocks petroleros de 1973-74 y 1979-80. Y el auge de la política monetaria, la llegada de Volcker, el uso del shock de Volcker, la creación de recesión en todo el mundo para poder hacer frente al hecho de que eras la nación derrochadora de gasolina, que ahora se veía obligada, a diferencia de cuando la industria estaba dominada por las 7 hermanas, a pagar un precio razonable. Al final, lograste reducir el precio real del petróleo. Pero también, después pasaste a una estrategia, especialmente a medida que la tecnología avanzaba y los precios se mantenían moderadamente altos. Apostaste por el fracking y así sucesivamente. Así que ahora te has convertido en un país exportador. Así que sí, por supuesto, el petróleo importaría. Eso es simplemente identificar las áreas en las que exporta. Bueno, quería escuchar tu opinión sobre por qué India resistió. Quiero decir, en mi opinión, parece que una parte importante de ello debería ser la agitación de los agricultores, que fue una de las razones por las que al gobierno de Modi no le fue tan bien. Sí, creo que es... Quiero decir, a pesar del debilitamiento de todo un conjunto de instituciones, lo que hace que expresar disidencia sea cada vez más difícil en el contexto indio, especialmente después del resultado de las últimas elecciones parlamentarias. Existe el temor de que no deberías realmente adoptar un conjunto de políticas que puedan llevar a una erosión aún mayor de tu base electoral. Indulgencia que quiero curso de sed para neutralizar eso. Además, por supuesto, también podría significar que dentro de lo que ya no es claramente un conjunto completamente monolítico de instituciones, que constituye, como quieras llamarlo, lo que sea que es, habría sectores dentro de eso que realmente dicen, escucha, no puedes aceptar estas cosas. Quizá, no lo sé, quiero decir, no estoy metido en ello, no tengo contactos en esas organizaciones, pero quizá el RSS o el Swadeshi Jagram Manch, Dios sabe quién es, ya sabes. Así que posiblemente es, quiero decir, la exigencia que se está haciendo para un país que realmente, o para una administración que intenta, dentro de una especie de democracia representativa diluida y sustancialmente socavada, quiere mantener el control total, que posiblemente todavía eres un poco sensible. Sí, e incluso el ejército podría haber enviado una señal de que, porque de lo contrario, definitivamente habrían estado dispuestos a hacer la concesión, a menos que hubiera algo interno que los estuviera frenando. Correcto. Además, el ejército,
Nos abstenemos de votar en la mayoría de las cuestiones relacionadas con Palestina en un momento en que la mayoría de los países están en el otro bando. Están alineándose con Estados Unidos, no tú, sino el Estado indio. Yes, I wanted to come to Sí, quería abordar qué opciones deberían tomar realmente las economías emergentes, los países en desarrollo y los países del sur global ante esta agravada, digamos, guerra de clases global. Y creo que esto es muy crucial, porque, dada esta situación, la llamada guerra arancelaria es tan extensa y no hemos oído hablar de muchos países. Muy a menudo se presentan las conversaciones de la UE y las que mantienen con Japón, Corea del Sur y Vietnam como la conclusión de estos aranceles, mientras que no sabemos qué está ocurriendo con los países africanos. O ya sabes, ahora estamos viendo que se está utilizando como arma contra Brasil. Así que es muy importante que las economías emergentes, sus líderes y sus pueblos tengan una idea de cuál podría ser una alternativa para alejarse de la relación de dependencia con Estados Unidos. Y no es algo fácil. Por una razón, el matter förfängs es tukupurantinemal por Blueberries East Menu en Estados Unidos. Pero quiero preguntarte, dentro del comercio, ¿cuáles son las opciones? Y dejando de lado el comercio, dentro de la economía doméstica, supongo que eso implicaría alejarse en gran medida de la austeridad neoliberal, porque estamos hablando de crecimiento relacionado con los salarios, con la demanda, crecimiento impulsado por la demanda y demás. Un último punto que quería añadir aquí es que las cifras de julio e incluso las anteriores de los datos de exportación chinos son superiores a los datos previos, lo que muestra que incluso los datos de la Bolsa de Metales de Londres, todo al alza, aluminio, hierro, sugieren que podría haber un amplio margen para el comercio global fuera de la demanda generada por Estados Unidos. Entonces, ¿cuáles son tus opiniones sobre un cambio en el comercio global alejándose de Estados Unidos? ¿Es eso siquiera posible? Porque entonces surge la cuestión de qué estructura financiera impulsaría esta demanda. Pero también, ¿podrías hablar sobre si una retirada de esta globalización sin restricciones permitiría cierto crecimiento doméstico impulsado por la demanda como alternativa frente a este asalto del núcleo imperial? Bueno, ya sabes, creo que, como decía, es pronto todavía. No sabemos hacia dónde va a ir esto. No estamos hablando de un conjunto de fuerzas que sean muy claras y convencidas de lo que intentan hacer, etc. Pero dejando eso de lado, si esto persiste, lo que básicamente estás diciendo es que estamos entrando en una era en la que la capacidad del imperialismo o de los estados que se sitúan en el modo imperialista, más las élites de los países en desarrollo o menos desarrollados, que se alinean con ese tipo de estrategia, para perpetuar el mito de que la única manera de crecer es siendo un exportador exitoso, está siendo cuestionada. Y utilizas los únicos dos ejemplos que tenemos de éxito fuera, es decir, dentro de economías puramente de mercado. Repito, dentro de las economías de mercado puras, solo hay dos ejemplos. Me refiero a Hong Kong y Singapur. Y Hong Kong no es un país en sí mismo, y Singapur es, ya sabes, lo que es una ciudad-estado, y así sucesivamente. Así que básicamente tienes a Corea del Sur y Taiwán, que tuvieron éxito bajo circunstancias muy específicas. Y sí creo que debido a esa experiencia, en la que fueron incorporados al proceso de acumulación de capital en el periodo posterior a mediados de los años 60, y por lo tanto tuvieron éxito básicamente como socios menores, no realmente como, ya sabes, estados de primera línea. Después de todo, la guerra de Vietnam se libró en esta parte del mundo. Después de todo, China comparte fronteras o mares con estos países. Así que incluso la idea de que se pudiera perpetuar este mito basándose en los llamados países recién industrializados también llegó a su fin en 1997 y después cuando se perdió el dinamismo. Así que si no vas a poder hacer eso, y eso ya está establecido, porque estás diciendo que ni siquiera vas a intentar crear la ilusión de que puedes usar nuestros mercados, quiero decir, el imperialismo está diciendo ni siquiera vamos a.
En realidad, porque es muy difícil en una situación en la que cada uno de esos países tiene un déficit. En parte porque Estados Unidos tiene un déficit y otros países, debido al proteccionismo estadounidense, pronto acabarán teniendo también un déficit con Estados Unidos. Así que no hay superávit para neutralizar los déficits del resto del mundo. Así que ya sabes, esta ola proteccionista se extenderá por el núcleo metropolitano. Ahora bien, si se extiende, básicamente estás diciendo que la posibilidad de tener este tipo de estrategia queda completamente socavada. No es que fuera una estrategia viable, pero podías mantener la ilusión durante un tiempo. Así que si eso llega a su fin, tienes dos caminos posibles. Primero, debido al control que tienen las élites y los beneficios que obtienen del sistema, salvo en contextos en los que las propias élites en cierto sentido no pueden separarse de su propia nación, porque Trump no las quiere, o por otras razones, ya sabes, por Rusia o por Bolsonaro, sea lo que sea. Si ese llega a ser el caso, entonces, ya sabes, si las élites mismas no pueden separarse de su nación, eso es diferente. Pero de lo contrario, puedes tener una situación en la que las élites continúan ejerciendo control de múltiples maneras, y parte de ese control puede no ser muy agradable e incluso puede ser brutal, con el fin de poder mantener una estrategia que solo intensifica la desigualdad. Ya sabes, que tiene todo tipo de efectos empobrecedores sobre algunas secciones de la población, etc. La otra posibilidad es que esto lleve a un cambio, porque se necesita un Estado con la voluntad y la sanción social para decir realmente, no, vamos a apartarnos de eso. Ahora, tras la descolonización, después de la Segunda Guerra Mundial, era más fácil en cierto sentido apartarse de eso, porque la experiencia con la dominación imperial era particularmente dejando de lado América Latina, debido al hecho de que los países latinoamericanos se independizaron mucho antes del periodo al que nos referimos. Mientras que ahora estás hablando del hecho de que realmente has pasado por décadas en las que te integraste debido a esta ilusión, debido a este mito. Y si estás ahí, donde básicamente se decía que mientras el Estado pudiera hacer ciertas cosas, mucha gente lo aceptó. Si el Estado puede ser como el Estado surcoreano, si el Estado puede ser como el Estado taiwanés, entonces tu problema está resuelto, olvidando las circunstancias históricas y sociales en las que eso ocurrió. Así que si has tenido este largo periodo de integración, como decías, lo que tenemos es un retraso de capital heredado. Una gran parte de ello es capital volátil, especialmente en los países más pobres después de 2008, cuando hubo una enorme inyección de liquidez. Existe ese capital heredado que permanece ahí y que es volátil. Y lo primero que hará en el momento en que intentes pensar en una estrategia que, en cierto sentido, por usar un término fuerte, al menos en parte desvincula tu mercado del mercado internacional para crecer sobre la base de tu propio mercado, para salir adelante de tus propios medios. Imagínate, es tus propios hamburguesas. Así que se necesita un Estado que no solo tenga la voluntad y la fuerza, sino también la legitimidad social para decir realmente que debemos soportar esta tormenta con sus efectos adversos para poder encaminarnos hacia una trayectoria que funcione. Es decir, las alternativas existen. Se han expuesto en el pasado, pero requieren un cambio institucional significativo, así como un apoyo masivo y la llegada al poder de estados que tengan, como he dicho, tanto la voluntad como la coherencia política. Muchos gobiernos son elegidos en base a un programa concreto, pero no lo implementan una vez en el poder por miedo, por ejemplo, a la fuga de capitales. Así que eso es lo que se necesita, y no es una decisión fácil. En realidad, lo que se está diciendo es que esto debe conducir a una situación en la que se desencadenen movimientos y contradicciones internas hasta tal punto que se produzca una transformación social, la cual puede proporcionar el cambio institucional y la fortaleza necesaria para soportar un periodo de transición.
que puede ser doloroso para poder lograrlo. Pero la situación es, quiero decir, la gente soportó el dolor de la transición en la Unión Soviética y Europa del Este como un infierno. Fue una transición muy dolorosa. ¿Y qué obtuvieron? No consiguieron una transición que valiera la pena. Así que no es que no se puedan tener transiciones dolorosas, pero como he dicho, se necesita la sanción social y no puede depender únicamente de cualquier élite que esté en el poder en un momento dado. Si pudiera contarnos un poco sobre las tendencias dentro de la estructura financiera global, porque con todas estas noticias y ruido sobre el comercio, la estructura financiera de alguna manera queda relegada, y supongo que no estamos seguros hacia dónde se están moviendo las cosas. Quiero decir, uno de los temas que se están discutiendo es la fortaleza y debilidad del dólar, y creo que gran parte de este discurso sobre la caída del dólar es un poco engañoso. Dada toda la inseguridad, el capital sigue yendo al núcleo, y estamos viendo un debilitamiento tremendo de la rupia, y todas las proyecciones dicen que seguirá cayendo. Durante la guerra de Irán, incluso las monedas de Asia Oriental y del sudeste asiático sufrieron mucho, aunque ahora están recuperando algo con estas supuestas buenas noticias sobre los aranceles. Recientemente escribiste un artículo en el que decías que, aunque desde 2008 ha habido tendencias muy erráticas de subidas y bajadas en cuanto a la salida agregada de capital desde el núcleo imperial hacia las economías emergentes, sí reconocías dos patrones. Uno es el desplazamiento hacia el mercado de bonos, y el otro es la concesión de préstamos denominados en moneda local. Y comentabas que parte de la razón por la que los capitalistas del núcleo imperial asumen ese riesgo cambiario es porque los tipos de interés son más altos aquí. ¿Podrías contarnos un poco cuáles son tus ideas sobre hacia dónde se dirige la estructura financiera global y cómo podría afectar esa disrupción en el comercio a dicha estructura financiera? Bueno, esa es una gran pregunta. Así que olvidemos la historia de lo que ocurrió, digamos, después de los años 70, el shock de Volcker y demás. Pero básicamente lo que tenemos ahora es una estructura financiera enormemente liberalizada en el núcleo metropolitano, dominada por supuesto en particular por las instituciones financieras y los mercados estadounidenses. Y tenemos una situación en la que la estructura de la política macroeconómica es una que alimenta constantemente este tipo de explosión financiera. Bien, si era cierto que cuando te enfrentas a la inflación de los años 70, que es la razón por la que existe este profundo miedo a la inflación, porque cuando te enfrentas al miedo a la inflación en los años 70, lo que había que hacer, que es lo que hizo Volcker, no era solo subir los tipos de interés. Ahora estamos hablando de un 5%, ya sabes, y está bajando. En aquel tiempo estábamos hablando de tipos de interés dos dígitos y de una enorme contracción monetaria. Pero habiendo resuelto ese problema, ese episodio inflacionario, a través de esta enorme contracción, porque incluso desde el punto de vista de la contracción, es una forma absolutamente ineficiente de generar resultados. La cantidad que se obtiene por un cierto grado de contracción monetaria, en términos de contracción real, es mucho menor. Así que realmente hay que llegar hasta el final, que es lo que hizo Volcker. Ahora, después de eso, lo que básicamente hemos visto es que no solo ha habido una especie de declive en la importancia de la política fiscal, una reacción contra el keynesianismo, sino que también ha habido este ascenso al dominio de la política monetaria, de un tipo en el que la norma, debido al hecho de que a través de la deslocalización, la globalización, etc., se ha logrado contener la inflación. La norma es tener realmente grandes cantidades de liquidez en el sistema y unos tipos de interés lo más bajos posible. Vale, si esa es la ley, entonces lo que básicamente estás diciendo es que a lo largo del tiempo, dentro de una estructura financiera desregulada, has acumulado una enorme cantidad de liquidez,
que luego se ha enredado en un conjunto de instrumentos que otorgan a la estructura financiera un cierto grado de independencia respecto a la economía real, pero una independencia que es frágil, porque en última instancia necesitas apoyarte en algún tipo de producción excedentaria en la economía real. Pero eso es lo que ocurre. Y cada vez que hay un problema, el Estado interviene para evitar una erosión significativa en el valor de los activos financieros. Significant erosion in the value of financial assets. And when you don't have enough to do that, Y cuando no tienes suficiente para hacer eso, también descubres nuevos tipos de activos. Quiero decir, ya sabes, todo el mundo, ya sea Trump en persona, Jamie Dimon, o ya sabes, la mayoría de los bancos centrales, casi todos los bancos centrales, decían que todo esto de las criptomonedas no iba a ninguna parte, que es una tontería, que solo es un activo especulativo utilizado por personas para todo tipo de transacciones ilícitas, etc. Pero ¿y ahora qué? Lo habéis puesto en el centro del escenario. Las criptomonedas se han el nuevo activo alternativo de esta década y más allá. Así que constantemente, ya sabes, así es como mantienes a flote esta entidad. Ahora bien, si haces ese tipo de cosas, hay dos maneras de analizar la fortaleza de la moneda que la respalda, que es el dólar. Una, por supuesto, es observar la capacidad competitiva de Estados Unidos en la manufactura, por ejemplo, o en el comercio de servicios. Dos, puedes analizarlo en función de la disposición de los bancos centrales fuera de Estados Unidos a mantener el dólar como moneda de reserva. Y estos son los temas que normalmente se discuten. Pero la tercera cuestión, que creo que es bastante crucial, es que en este proceso en el que esta liquidez se extendió por todo el mundo, se llegó a una situación en la que no solo se crearon poseedores de riqueza entre las élites de todo el mundo, sino que esas élites básicamente mantienen su riqueza en activos denominados en dólares en gran medida. Algo de oro, algo de tierra, bienes raíces y demás. Pero básicamente la mantienen en activos denominados en dólares. Ahora bien, si los poseedores de riqueza del mundo mantienen su riqueza, la desestabilización de esa moneda solo es posible si se desestabiliza a los poseedores de riqueza del mundo, o si ocurre algo que haga que los poseedores de riqueza del mundo pierdan la confianza en el dólar. Pero no hay nada más que puedan hacer. Especularán con criptomonedas. Obtendrán más dinero con las criptomonedas, pero quieren invertirlo en activos denominados en dólares, que son el verdadero activo seguro. No se trata solo de letras del tesoro. Así que, si lo miras desde ese punto de vista, creo que desde el núcleo metropolitano no hay una reversión en el futuro cercano ni previsible, diría yo, de un mundo dominado por las finanzas. Así que, debido a que el mundo está dominado por las finanzas, en realidad tienes una situación en los países menos desarrollados en la que ni siquiera se puede proporcionar el crecimiento mínimo necesario. Y eso se está volviendo cada vez más difícil debido a la forma en que el núcleo metropolitano dominado por las finanzas está empezando a comportarse. Entonces, cualquier esfuerzo por desvincularse de las finanzas globales, tiene que venir de la política en el sur. No puede ocurrir debido al hecho de que hay una implosión en el núcleo metropolitano, porque el Estado en el núcleo metropolitano siempre acudirá a salvar las finanzas. Habrá crisis, no vas a tener estabilidad, vas a tener crisis. Algunas de las crisis pueden ser profundas. Podrías tener una crisis que te lleve casi hasta la Gran Depresión. Pero el Estado intervendrá y salvará las finanzas en el núcleo metropolitano. Y esa es la única forma de acumulación que se puede prever en el futuro cercano, no trayendo fábricas de vuelta a Estados Unidos. Así que, si ese es el caso, como he dicho, la única manera de romper con esto es romper esta dependencia de las finanzas internacionales. Por lo tanto, hay que empezar con controles de capital significativos. Pero cuando tomas ese camino, hay un elemento de dependencia de la trayectoria. Vas a ver una fuga de capitales. El capital acumulado y heredado va a salir.
y debes contar con una circunstancia social, una situación social y una sanción social. Y no puede ser solo un país el que se levante. No puede ser solo un país el que se levante. It can't be just one country that stands up. And for that path Y para que ese camino se produzca, debe haber un cambio significativo en la movilización política en las economías emergentes, algo que no necesariamente hemos visto en la mayoría de estos países. in most of the countries isn't it Yeah, lately? because a crisis can go to take you to Sí, porque una crisis puede llevarte por dos caminos. Puede llevarte hacia el neofascismo o puede llevarte hacia una alternativa progresista. En los últimos tiempos, no hemos visto demasiados desplazamientos hacia la izquierda, pero sí hemos visto un cambio significativo hacia la derecha. Quiero decir, hay ejemplos. A veces se presenta de formas tan complejas. Mira el Sahel. Es el ejército el que actúa como fuerza progresista. Look at the Sahel, it's the military which is the progressive force. Right. De acuerdo. Lo dejamos aquí, profesor Chandrasekhar. Ha sido una conversación excelente y le agradecemos mucho su tiempo. Thank you so much for your time. Thank you. Gracias. Hola, me llamo Ayushman. Junto con Jyotishman, hemos puesto en marcha esta plataforma. Durante los 2 últimos años, hemos intentado crear contenido para las fuerzas de izquierda y progresistas. Hasta ahora, hemos entrevistado a economistas, historiadores, comentaristas políticos y activistas. Si te ha gustado nuestro contenido hasta ahora y quieres que construyamos un archivo para la izquierda, tengo 2 peticiones para ti. Por favor, considera hacer una donación a la causa. El enlace está en la descripción de abajo. Además, si no puedes hacerlo, no te sientas mal. Siempre puedes dar like a nuestros videos y compartirlos con tus compañeros. Por último, no olvides suscribirte al canal. Don't forget to hit the subscribe button.